Correcto, muy buenas noches a todos. Agradeciendo a los organizadores del evento nuevamente por esta oportunidad de compartir estas clases vinculados a los procesos de formalización. Si me permiten, un momentito, por favor, para poder preparar la presentación. Muy bien. Por favor, me confirman si pueden visualizar la pantalla y si el audio está correcto. Todo en orden, doctor Miguel. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Buenas noches nuevamente a todos, agradeciéndoles justamente la participación en este evento de capacitación para poder de alguna manera desarrollar con ustedes estos temas vinculados a casos prácticos en los procesos de formalización. La semana pasada vimos, en el día primero, vimos los temas vinculados al área rural, a los temas rurales, ¿no? Que se aplican actualmente en los procedimientos de formalización. Ahora vamos a tocar los temas urbanos. Como van a ver, van a tener bastante coincidencia, solamente van a variar justamente los requisitos, en la forma como se realizan estos procedimientos, pero de alguna manera la temática de formalización que vamos a ver es de alguna manera la que se utiliza para efectos de inscripciones registrales, que es lo principal, ¿no? El objetivo de todo proceso de saneamiento físico legal y formalización es llegar al registro, que se inscriba en el registro de la propiedad, para lo cual tenemos que seguir ciertas reglas y sobre todo un orden metodológico para realizar dichas actividades. Ya hemos indicado que en materia rural los gobiernos regionales son los competentes para realizar estos procesos de saneamiento físico legal y formalización de predios rústicos. Ahora vamos a tratar el tema de los predios urbanos vinculados a las posesiones informales, asentamientos humanos y otras formas urbanas, ¿no? De competencia de las municipalidades provinciales, distritales y COFOPRI, ¿no? Entonces, vamos a matizarla con ejemplos de alguna manera recogidos en la forma práctica a través de la ilustración de imágenes que recojan de alguna manera la problemática misma, ¿no? Muy bien, a ver. La primera consideración que hay que tener para siempre para los casos prácticos o para la resolución de casos prácticos, ¿no? De una casuística presentada en su jurisdicción, es de que la entidad, estoy hablando de una municipalidad distrital, provincial, COFOBRI mismo, o una entidad privada que pueda prestar servicios de saneamiento físico legal, una entidad privada, una empresa privada, o un profesional en derecho, ingeniería o arquitectura, necesariamente tiene que contar previamente con una base gráfica que le permita representar toda esta problemática justamente en un tema planimétrico, ¿no? Tener la planimetría respectiva para poder comprender los problemas que se podrían presentar al nivel de realizar, pues, posteriormente acciones de saneamiento de propiedad. Entonces es importante contar con una base gráfica de propiedades propia, ¿no? De la entidad o el profesional que esté realizando esta actividad. Y no nos estamos refiriendo a la base gráfica del registro, no nos estamos refiriendo pues a esta base pues que es de acceso libre, ¿no? Con los datos del DNI, sino una base propia que integre toda la información que estamos recopilando en este proceso de saneamiento físico legal. Y esa es una de las primeras consideraciones que se debe tener al momento de realizar pues estos casos prácticos, esta resolución de problemas de formalización urbana, porque a partir de ahí pues el abogado va a poder visualizar la problemática y tratar de darle una solución legal y el técnico también realizar pues los ajustes técnicos necesarios para la inscripción en el registro de la propiedad. Muy bien. La primera, digamos, problemática generalizada en un ente formalizador es generalmente cómo trabaja de alguna manera este tema de la asunción de titularidades, ¿no? Muchas entidades del Estado, no solamente en el tema de formalización urbana, sino para formalización de entidades del Estado, de alguna manera pasa por estas problemáticas o estos problemas que se presentan en formalización. Por ejemplo, acá tenemos en el ejemplo, un predio matriz, predio de la Alborada, de una partida registral 10-10-10, el registro de la propiedad, de cualquier registro podría ser, en este caso de Tumbes, y este predio matriz de 40 hectáreas está a nombre del gobierno regional de Tumbes. Esa es, de alguna manera, la partida registral. Por supuesto que esto lo reflejamos en una base gráfica, por eso he dicho que contar con una base gráfica es importante para poder visualizar el problema. Muy bien. Y la problemática es la siguiente. Sobre ese predio matriz existe una posesión informal Las Flores,
un asentamiento humano, un centro poblado, que podría también ser, con una posesión al 15 de febrero de 2010, ¿no? Y tiene un área y ocupa un área, por supuesto, de viviendas, equipamientos, de 50.000 metros cuadrados, ¿no? Quien va a ejecutar en este momento este saneamiento es el equipo técnico de la Municipalidad Distrital de La Cruz. ¿Podría ejecutarlo la provincial de Tumbes? Sí, lo podría ejecutar el equipo de Cofopri también. ¿Por qué? Porque se tiene competencias compartidas. Pero en este supuesto caso lo estamos ejecutando con el equipo técnico de la municipalidad. Entonces, lo que se va a realizar acá es una asunción de titularidad, que es un procedimiento corto, de alguna manera célere, a diferencia de un procedimiento de transferencia interestatal. Es decir, si yo cambio esta figura, sigue siendo el gobierno regional el titular. Y en esta imagen que aparece la posesión informal Las Flores, ¿no? En este color ocre, ponemos un colegio, va a pasar por el filtro de la SBN a realizar el tema de la independización. Correcto. Realizando un tema de saneamiento físico legal en mérito a una ley especial para el Ministerio de Educación. Si es el Ministerio de Salud, si es otra entidad, va a pasar por el filtro de sus procedimientos propios. Entonces, hay procedimientos realizados en mérito a la 29151 LSBN o normas especiales, como el caso de educación, pero en el tema de formalización, con la 28687, ¿no? Y las últimas normas que se han dado en temas de formalización, la última, la 32267, que es la última norma que se ha dado ampliando el plazo de formalización de las entidades formalizadoras, lo que vamos a realizar es una asunción de titularidad. Vamos a asumir la propiedad como ente formalizador, sin necesidad de realizar una comunicación previa al gobierno regional. No necesito comunicarle, mandarle un oficio, nada. No necesito tampoco la opinión del gobierno regional, si está de acuerdo o no está de acuerdo. Correcto. No necesito comunicar a la SBN todavía. Tengo que realizar primero la independización para después comunicarle que ha asumido titularidad. Pero es un procedimiento netamente registral. Lo que voy a hacer es elaborar la parte planimétrica, es decir, el área que ocupo, los 50.000 metros cuadrados con un plano perimétrico, su memoria, su base de datos, elaborar una resolución de independización. Quien la va a suscribir es el representante de la municipalidad, que puede ser el jefe de formalización de la Municipalidad de La Cruz, y con esa resolución más un oficio presentados al registro va a permitir la independización de esta área. ¿A favor de quién? De la Municipalidad Distrital de La Cruz. ¿Con fines de qué? Con fines de formalización. Este procedimiento de asunción de titularidad funciona siempre y cuando que dentro de estos 50.000 metros cuadrados exista viviendas, exista un centro poblado, exista una posesión informal, exista un asentamiento humano. Si esta área fuera un área libre que la quiere la municipalidad para crear, por ejemplo, una PETAR, una maestranza, una biblioteca municipal u otra finalidad, esta regla de asunción de titularidad no se aplica, no se aplica. Tendría que irse al procedimiento regular de transferencia interestatal, que tiene un plazo mucho más largo. Correcto, porque ese procedimiento no es con fines de formalización. Entonces, este procedimiento de asunción de titularidad es con fines de formalización, de asumir la titularidad de este preo para poder titular. Por supuesto que al momento de asumir la titularidad de la Municipalidad Distrital de La Cruz, en el ejemplo, la municipalidad no se hace propietaria de todos los lotes o del predio, es para fines de formalización, es como un intermediario para después realizar el tema de titulación a cada uno de los ocupantes del centro poblado. Entonces, lo que va a generar este procedimiento de asunción de titularidad es independizar de este predio de 40 hectáreas un área independiente. Si tenemos en el área matriz que hemos dicho del gobierno regional de Tumbes la partida 10-10-10 con 40 hectáreas, le vamos a independizar esa área 50.000 que corresponden a 5 hectáreas. En consecuencia, esa partida independizada va a generar una nueva partida registral. Por eso le hemos puesto la partida 10-10-11, que es un número posterior, ¿correcto? Entonces, aquí ya no va a ser el titular el gobierno regional de Tumbes, va a ser la municipalidad quien asume la propiedad del predio.
Y al realizarse esta independización, y vuelvo a repetir, independización no es inmatriculación, no estoy inmatriculando el predio, estoy independizando, va a quedar esta área como el remanente. En la parte derecha tendríamos el remanente del área. Ya no tendría el gobierno regional 40 hectáreas, sino tendría 35 hectáreas como remanente, con un nuevo plano graficado de esta manera. Entonces, acá estamos haciendo un procedimiento que le va a dejar un remanente al gobierno regional y sobre todo dándole la titularidad a la Municipalidad Distrital de La Cruz para fines de formalización. Un elemento importante, si en caso el predio La Alborada de esta partida 10-10-10 no tuviera una planimetría acorde con datos técnicos que permitan definir el polígono matriz, tendría que acogerme solamente a la cuarta disposición de registros y no dejar plano remanente, solamente indicar en la resolución de que se deja un área remanente de 35 hectáreas y no presentar planos. Solamente se presentaría planos de remanente, planos de esta parte derecha, en el sentido de que existan datos técnicos que me permitan reconstruir el predio matriz del gobierno regional de Tumbes. Esa sería la condición para poder dejar plano remanente, si no acogerme a la cuarta disposición. Correcto. Entonces estamos haciendo un procedimiento ¿de qué? Un procedimiento de asunción de titularidad por independización. Y el elemento que va a permitir esto es la resolución emitida por la municipalidad, donde en el primer artículo dice, independícese a favor de la municipalidad de La Cruz un área de 50.000 metros cuadrados a favor de la municipalidad distrital. Y ese es el fundamento mismo para poder independizarlo. Como es un tema de formalización, por supuesto que en todo el texto de la resolución va a estar marcado la base legal, en este caso el tema de la competencia de las municipalidades en el tema de formalización. Ahora, pero podemos tener una situación que puede variar en la casuística. Por ejemplo, igualmente tenemos al asentamiento humano sobre el gobierno regional, también tenemos las 50 hectáreas, pero le ponemos un elemento adicional. Y como saben, la casuística puede ser variada. Y la casuística para este caso que lo estamos presentando, para la posesión informal Las Flores, que se quiere sanear, resulta que adicional o adyacente al área de 50.000 hay 20.000 metros cuadrados que no están ocupados, pero que la municipalidad también los desea, quiere esa área. ¿Para qué? Supuestamente para hacer un estadio municipal. Correcto. Esa es más o menos la mentalidad que tiene la municipalidad. Entonces, en realidad lo que quiere no es 50.000, sino 70.000 metros cuadrados, incluyendo 50.000 ocupados y 20.000 en área desocupada, que le pertenecen en sí a este gobierno regional. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? ¿Podrá aplicarse la norma de asunción de titularidad? Y la respuesta sería negativa. Solamente se asume titularidad sobre áreas ocupadas por centros poblados o asentamientos humanos. Si en caso la Municipalidad de Cruz quisiera estas 20.000 metros adicionales, tendría que irse por otro procedimiento totalmente diferente. Tendría que irse por el procedimiento de la 29.151 en el tema de transferencia interestatal, donde ahí sí el gobierno regional tiene que manifestar su opinión de transferir ese predio a la municipalidad, para lo cual se hace la triangulación con la SBN, ¿no? O el gobierno regional con funciones transferidas. Entonces, son situaciones que se pueden presentar en la práctica y que merecen siempre un estudio o análisis de los derechos de propiedad presentados. Entonces, estamos viendo situaciones especiales donde van a marcarse ciertos, digamos, conceptos de asunción de titularidad mezclado también con el tema de transferencia interestatal. Entonces, tenemos que diferenciar cada uno de los procedimientos que se presentan. Muy bien, tenemos otro ejemplo de una independización. Entonces, cuando hay propiedades inscritas, pueden ser de que los asentamientos humanos o las posesiones informales, que también podemos tener este caso, que es parcialmente sobre una área, por ejemplo, un área de propiedad privada, y otra área que está a nombre de una entidad del Estado, en este caso el gobierno regional de Tumbes. Entonces tenemos que ese predio, ese asentamiento humano, centro poblado, está de alguna manera superpuesto sobre dos propiedades totalmente diferenciadas, una de propiedad privada y una de propiedad del Estado. Entonces, en el caso de la propiedad privada que comenzamos a trabajar, estamos frente a un caso donde
el ente formalizador, la municipalidad que estamos poniendo el ejemplo, puede asumir la titularidad vía el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, se tiene o se cuenta con una base legal para que las municipalidades provinciales, distritales y COFOPRI puedan aplicar este procedimiento que se llama prescripción adquisitiva de dominio de asentamientos humanos o centros poblados, llamado actualmente, el nombre actual se denomina procedimiento integral y simplificado de declaración de la propiedad. Pero le he puesto prescripción para que más o menos se entienda el término genérico. Muy bien. Entonces, lo que va a producir el tema de la prescripción adquisitiva o procedimiento integral y simplificado es de que la municipalidad asuma la titularidad de esta área parcial de 25.000 metros cuadrados, que es la primera parte del proceso de formalización. Entonces, iniciando todo el proceso de prescripción, que va a durar más o menos un promedio entre 12 a 18 meses, más o menos una prescripción, puede ser menor, depende ya de la capacidad operativa del ente formalizador, al final se va a independizar esa área a favor de la municipalidad distrital. ¿No? El área de 25.000 metros cuadrados, dejando siempre el remanente a favor del propietario privado. Es decir, se va a independizar esa área y va a quedar un remanente de 27,5 hectáreas a favor de esta compañía agrícola El Sol. ¿Por qué? Porque está aplicando un procedimiento de independización vía el tema de prescripción adquisitiva de dominio. Volvemos al tema, no estamos inmatriculando el predio y ahí viene la diferencia con muchos procedimientos que se vienen realizando. Muchas entidades del Estado, frente a una propiedad, a veces la están inmatriculando y generando lo que se llama una duplicidad de partidas. Eso no es correcto. Acá estamos frente a una propiedad que hemos identificado y que tenemos que hacer una independización, no una inmatriculación. Entonces, lo que estamos haciendo es inmatriculando en mérito a un procedimiento de prescripción adquisitiva masiva de un predio, de alguna manera, que está ocupado por, digamos, por 200 lotes, ¿no? De vivienda, con un parque, jardines y todos los usos públicos al interior. Y que esa titularidad va a permitir que la municipalidad, siendo ya titular de ese predio por prescripción, comience a realizar el proceso de titulación lote por lote. Más o menos es la figura que se presenta en el tema de propiedad privada, donde el ente formalizador puede intervenir siempre y cuando realice este procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio administrativa, llamado actualmente procedimiento integral y simplificado de declaración de la propiedad. Muy bien. Entonces, pero hay otra área que también es materia de formalización, los 25.000 restantes que estaban sobre terrenos ¿de dónde? De propiedad de una entidad del Estado. Entonces, este procedimiento es mucho más rápido y fácil. ¿Por qué? Porque acá aplicamos la independización por asunción de titularidad. Vamos a asumir la titularidad de estos 25.000 metros cuadrados en mérito justamente a esta función de formalización que tiene la municipalidad. Entonces, como el caso anterior, asumimos, esto es un procedimiento más célere que se puede realizar en una calificación registral de 45 días y obtener la titularidad de este predio. ¿Por qué? Porque está en una condición de un predio, es decir, un asentamiento humano que se encuentra sobre propiedad estatal o sobre una entidad del Estado, donde automáticamente la municipalidad provincial, distrital o COFOPRI asume la competencia de titularidad vía este tema de la independización que está realizando. Entonces, ahí vemos cómo funcionan los mecanismos frente a casuísticas diferentes. En un caso podría estar totalmente sobre el área del gobierno regional y hacemos una sola independización, pero se han presentado casos donde tenemos propiedad privada y propiedad estatal y entonces hacemos doble procedimiento, ¿no? Un procedimiento más largo, otro más célere. Entonces, ahí es parte de las decisiones en la práctica, qué es lo que se debe hacer. Ahora, cuando ya tenemos los dos predios, uno del Estado, que ha sido independizado 25.000, y el otro prescrito 25.000, vamos a acumularlo y sacar un solo predio de 50.000 metros cuadrados donde vamos a formalizar. Entonces, ese orden de ideas, ese orden metodológico con una base gráfica propia es justamente lo que define los procesos de formalización que vienen haciendo las entidades del Estado o los particulares en los procesos de regularización de la propiedad. Muy bien. Y acá tenemos otro ejemplo de otra casuística presentada en los asentamientos humanos. Acá hay una posesión informal que puede ser un centro poblado, cuya posesión es antes del 15 de febrero de 2002, ¿no? Un área de 50.000 metros cuadrados.
¿Y qué superposiciones tiene? Tenemos primero con la comunidad campesina, una comunidad campesina como cualquiera hay a nivel nacional. Esta comunidad campesina inscrita en registros públicos también con la partida 15-15-15, ¿no? Es la comunidad campesina de Tambo con un área de 40 hectáreas. Y también está superpuesto este asentamiento humano con otro predio de propiedad del gobierno regional de Piura, predio Pedregal, en la partida 10-10-10 de registro de propiedad, con un área de 40 hectáreas. Vemos la misma casuística. Superposición parcial por un predio, de alguna manera este predio de 50.000 se parte en dos, 25.000 superpuestos sobre la comunidad campesina y 25.000 metros cuadrados superpuestos sobre el terreno del gobierno regional de Piura. Entonces tenemos un doble procedimiento que debemos hacer. Entonces, en el primer caso de la comunidad, realizaremos lo que se llama una desmembración de terreno comunal. Vuelvo a repetir el procedimiento, se llama desmembración de terreno comunal. ¿Y qué voy a desmembrar? No los 50.000, solamente desmembro 25.000, la mitad, porque es lo que se está superponiendo. Y en el otro caso del gobierno regional, ya hemos dicho, se aplica la independización por asunción de titularidad de ese predio. Y vamos a independizar también 25.000. Estas dos partidas independizadas cada una con su partida registral, si acá tenemos la matriz 15-15-15, el resultado de la independización sería 15-15-16, y al otro lado tenemos la 10-10-10 y el resultado de la independización sería 10-10-11, esas dos partidas después se van a acumular para formar todo el predio. ¿A favor de quién? De la municipalidad distrital que estamos trabajando, ¿no? En el ejemplo práctico. Entonces, estas situaciones también se pueden dar sobre propiedad comunal, propiedad del Estado o también sobre propiedad de terceros, que podría ser múltiples, tres superposiciones, una sobre una comunidad campesina, otra sobre propiedad estatal y otra sobre un particular, que también se podría dar el caso. Entonces, las casuísticas son variadas, depende del análisis gráfico que se haga. Vuelvo a repetir y que quede claro esta idea. Estas bases que estoy armando y que estoy representando gráficamente son elaboraciones del equipo técnico de saneamiento. No es información que me dé SUNAR. SUNAR me puede dar alguna información de una partida, pero al final quien elabora, grafica, define la base gráfica es el equipo técnico, ya sea de la municipalidad provincial, distrital o el equipo técnico privado, ¿no? Que trabaje para una empresa privada. Pero ellos definen porque esa información recién va a entrar al registro para que se pueda inscribir, porque ese es el objetivo que se tiene en estos procedimientos. Muy bien, entonces, sobre este predio de el gobierno regional de Piura de 40 hectáreas, ¿qué es lo que vamos a hacer? De alguna manera, independización por asunción de titularidad, ¿no? Vamos a asumir la titularidad de este predio. Entonces, asumimos la titularidad, presentamos, ya hemos dicho, el plano perimétrico del predio de los 25.000, el plano del remanente, vamos a presentar ¿qué? La base de datos, ¿no? La memoria descriptiva, la resolución y el oficio que se va al registro para lograr el tema de la independización de los 25.000 metros cuadrados, dejando un remanente, la resta matemática de estos 25.000 que serían 2.5 hectáreas, de los 40 quedando un remanente del gobierno regional de 37.5, ¿no? Y estos 25.000 metros serían a favor de la municipalidad distrital, como hemos indicado, ¿no? Como parte del procedimiento. Y en el caso de las comunidades, en esta comunidad del Tambo, las municipalidades distritales y provinciales y COFOPRI tienen competencia para desmembrar directamente, sin comunicarle a la comunidad. No necesito mandar oficios, notificar en el peruano, no necesito hacer nada de eso, sino directamente mandar al registro el tema de la desmembración. Pero para aplicar la desmembración como punto básico, punto principal, debo indicar de que estas posesiones informales o centros poblados tienen que tener una antigüedad antes del 31 de diciembre del 2003, 31 de diciembre del 2003. Si este asentamiento humano, centro poblado o posesión es antes de esta fecha, antes del 2003, se puede realizar la desmembración. ¿Qué pasa si este pueblo, este centro poblado, ocupó esos terrenos el 2004 o el 2005? No se puede hacer la desmembración. Ahí sí no. Ahí sí necesitamos autorización de la comunidad.
Pero cuando es antes del 2003, puedo hacer la desmembración o independización. Esto se llama procedimiento de desmembración, que genera un tema de elaborar el plano de independización, el remanente si fuera necesario, si no nos acogemos a la cuarta, base de datos, memoria descriptivas, la resolución y el oficio que se va al registro. Y al final se va a independizar esa área, pues en realidad se va a desmembrar esa área a favor de la municipalidad distrital. Entonces, ese es el procedimiento que se aplica sobre terrenos de comunidades campesinas. Esta norma o esta regla no se aplica para comunidades nativas, solamente para comunidades campesinas como parte del procedimiento de formalización. Entonces, tenemos casuística diversa que podemos trabajar formalización sobre terrenos estatales o de entidades del Estado, sobre terrenos de propiedad privada o sobre terrenos de comunidades campesinas. Entonces, la ventaja de los procesos de formalización urbana es que puede intervenir sobre cualquiera de los tipos de propiedad que existen, a diferencia de otras entidades que están limitados, ¿no? Si bien es cierto, el Ministerio de Educación, por ejemplo, el MINEDU, tiene competencia para poder realizar saneamiento de colegios, está impedido en algunos casos sobre temas de propiedad privada, ¿no? Cuando no existe relación entre el centro educativo con respecto al privado, entonces ahí ya se deja mecanismo de carácter judicial para poder sanear el tema de la prescripción adquisitiva, pero en la vía judicial no existe procedimiento administrativo por parte del Minedu para poder obtener o conseguir los terrenos de donde están de alguna manera construidos, ubicados estos colegios, ¿no? Entonces ahí hay una limitante y una diferencia marcada con respecto a estos procesos de formalización sí que estamos mencionando. Muy bien, entonces, en un efecto de alguna manera general de la casuística que se da de alguna manera en las municipalidades, podemos presentar casos de esta naturaleza, donde se presenten los diferentes tipos de superposiciones que están presentes en cualquier proceso de formalización de la propiedad, ¿no? Y en este caso presentado tenemos una superposición acá sobre una comunidad campesina, sobre un predio de la SBN, un predio de propiedad privada agrícola de San Pablo y sobre un área que no tiene antecedentes registrales. Entonces, ese es de alguna manera un caso mucho más complejo, mucho más didáctico para entender la lógica de un proceso de saneamiento físico legal en el tema de posesiones informales o asentamientos humanos. Entonces ya tenemos una casuística diversificada, para lo cual tenemos que aplicar acá diferentes procedimientos de formalización, diferentes procedimientos. Por ejemplo, en el caso de comunidades campesinas ya hemos dicho de que se realiza la desmembración del terreno comunal, ¿no? Para lo cual se exige que este asentamiento humano, este centro poblado, tenga una antigüedad antes del 31 de diciembre del 2003, ¿no? En este caso, su antigüedad es al año 2000, cumple el requisito para la desmembración. ¿Cuánto vamos a desmembrar? 4 hectáreas, como indica acá el ejemplo práctico. 4 hectáreas. En amarillo tenemos la superposición con el predio OCAS, inscrito también en registros públicos a favor de la SBN, ¿no? Y en este caso podemos aplicar lo que se llama la asunción de titularidad, asumir la titularidad directa, para lo cual vamos a hacer un proceso de independización de 2 hectáreas. 12 hectáreas. Muy bien. Y continuamos con el tema del predio San Pablo de propiedad privada, un predio agrícola, donde este asentamiento humano cumple con el requisito de antigüedad para propiedad privada que es al 31 de diciembre de 2015, motivo por el cual se realizará la independización de 4 hectáreas vía el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio, llamado actualmente procedimiento integral y simplificado de declaración de la propiedad. Entonces, y además tenemos un área de 2 hectáreas que no tiene antecedentes registrales. En ese caso, aplicaremos el procedimiento de inmatriculación. Es decir, como producto de los procedimientos aplicados, vamos a tener 4 áreas que se van a independizar y que van a generar partidas registrales independientes para sanear un asentamiento humano. Es decir, no estamos haciendo un solo procedimiento para todos, sino son 4 procedimientos diferenciados porque son diferentes casuísticas que se presentan para poder llevar un orden en el proceso de formalización. Entonces, eso es lo que queremos hacer, llevar un orden en el proceso de formalización. Entonces,
Lo que vamos a hacer en un primer momento, aplicando el tema de la desmembración, vamos a independizar a favor de, en este caso de Cofopri, que vamos a poner el ejemplo, un área de 4 hectáreas vía desmembración de terreno comunal, generando una nueva partida. La partida primigenia era 11, 12, 13, ahora vamos a generar por independización 4 hectáreas con la partida 11, 12, 14, ¿no? Es una nueva partida registral. Y después de hacer este procedimiento de desmembración de terreno comunal, nos vamos sobre el tema de propiedad estatal, de la SBM, y vamos a hacer igual una independización por asunción de titularidad, donde la partida dominial o matriz era 15, 15, 15, ahora vamos a generar por la independización la partida 15, 15, 16 de 2 hectáreas. Miren cómo se está comportando el tema de cada uno de los procedimientos que son independientes. Después tenemos el área de propiedad privada, donde ahí aplicaremos el tema de la prescripción adquisitiva administrativa, llamada procedimiento integral y simplificado de declaración de la propiedad, donde al final del procedimiento, que es más largo, ¿no? Mucho más extenso, voy a lograr la independización de 4 hectáreas a favor de Cofobri para que pueda formalizar ese pueblo. 4 hectáreas. Y todos estos procedimientos también tienen que aunarse el tema de la inmatriculación del área que no tiene antecedentes registrales. Entonces ahí voy a inmatricular, emitir una resolución de inmatriculación a favor de Cofopri de un área de 2 hectáreas generando una nueva partida registral, la 50, 50 y 50. Es una partida nueva debido a que esas áreas no tienen antecedentes registrales. Ahora, estos procedimientos se realizan en paralelo, en paralelo. Es decir, no voy a esperar primero hacer la desmembración, después voy a la independización, después hago la prescripción. No, todos entran en paralelo para que puedan ir de alguna manera cerrándose etapas en cada uno y obtener cada una de las áreas. El objetivo final de mi proceso de saneamiento es justamente conseguir que estas áreas se independicen y pasen al ente formalizador. En este caso estamos poniendo COFOPRI, pero podría ser una municipalidad provincial o distrital. Esas competencias ya hemos dicho ya están establecidas, ya las municipalidades ya están contratando personal para hacer todos estos procesos de formalización. Entonces, entran ahí en el detalle de poder realizar todo este procedimiento. Entonces, en esta etapa ya hemos logrado la independización. En consecuencia, lo que vamos a hacer posteriormente, que es acumular. Entonces, vamos a generar una resolución de acumulación donde las 4 partidas registrales que estaban independizadas se van a sumar para formar un solo polígono por acumulación de predios para tener el área total de 120.000 metros cuadrados o 12 hectáreas. Entonces, esto que lo hemos hecho en orden, que hemos llevado un orden metodológico, justamente son las reglas aplicadas para el tema de saneamiento físico legal. Reglas que permiten darle un orden metodológico al tema registral y sobre todo para el registro pueda acceder de alguna manera al rogatorio que hacemos e inscribirlo, porque lo contrario sería que lo puedan observar porque no hemos realizado justamente las etapas definidas para poder integrar todo, cada uno de estos actos registrales de independización, desmembración o prescripción en forma ordenada. Si no tenemos un orden en nuestro procedimiento, lo que podría generarse es un tema de observación de carácter registrales. Muy bien. Entonces, también tenemos de que esta área que hemos, digamos, acumulado, que pertenece a un asentamiento humano, que podría ser este, debemos entender de que el saneamiento puede realizarse en forma matriz, digamos acá que tengamos 200 predios, ¿no? ¿Qué tenemos acá? 200 predios, tenemos un parque, tenemos un área de educación, otros fines, otros usos y lotes urbanos. Entonces, todo esto que está en el interior se ha formalizado porque en mérito a un proceso de formalización, toda el área, todo el perímetro se ha incluido, se ha incorporado a favor del ente formalizador. Las calles, las avenidas, todo lo que es las vías, todos los usos públicos se han integrado para que una vez obtenía la titularidad de cada uno de los predios, automáticamente el ente formalizador pueda titular. El objetivo que es, después de haber inscrito todo el plano,
se pueda titular lote por lote y darles un derecho de propiedad individual a cada uno de los ocupantes del predio y a las entidades del Estado otorgarles lo que se llama el título o este documento que es la afectación en uso a través del título de afectación en uso a cada una de las entidades del Estado. Ese es el objetivo que se piensa o que se quiere recoger justamente al momento de inscribir un plano, un perimétrico, y al inscribir un plano de trazado y lotización como el que están viendo. Entonces, las competencias que tienen las municipalidades provinciales, distritales y COFOPRI es el otorgamiento de derechos. Es decir, todos estos lotes que hemos formalizado acá, que está el perimétrico, después el PTL, no van a quedar a nombre de la municipalidad. Es decir, yo no, como municipal, yo no soy dueño de 200 lotes, no. El correlato, es decir, la parte final del proceso de formalización de centros poblados, asentamientos humanos o posesiones informales, es otorgar a cada uno de los ocupantes un título de propiedad, un instrumento de formalización, un título de afectación en uso, todos vinculados para que esas personas cuenten con este instrumento que se inscribe en el registro de la propiedad. Ya. Entonces, ese es mi objetivo final, tengo que hacerlo, ese es mi objetivo final, mi correlato final del proceso de formalización. Yo como municipalidad no me puedo quedar con los lotes, tengo que transferirlos a aquellos que están en posesión, en cualquiera de los procedimientos que he visto. Para lo cual, la norma ha creado, de alguna manera, una conceptualización de diferente casuística al momento de titular. Por ejemplo, el término genérico para todos los documentos de propiedad que son diferentes, que lo vamos a ver, ha utilizado el término instrumentos de formalización. Cuando tenga, de alguna manera, me mencionen el tema de instrumentos de formalización, puede ser títulos de diferentes modalidades de títulos de propiedad. Título de propiedad, título de afectación en uso, título de saneamiento de propiedad, título de adjudicación, una serie de instrumentos que podrían ser. Entonces, el término genérico para todos esos documentos que otorgan un derecho de propiedad se llaman instrumentos de formalización. Y entramos al primero, título de propiedad. El título de propiedad, el ente formalizador lo otorga a aquella persona que está en posesión del predio y presenta en el momento de la bajada a campo, que se llama el empadronamiento o la verificación, documentos de posesión que acrediten esa condición de poseedor, un año antes del empadronamiento, por supuesto, para lo cual adjuntará un recibo de luz, un recibo de agua, una constancia de posesión. Documentos netamente de posesión, que es el objetivo que se tiene para poder llevar y otorgarle un título de propiedad. Pero cuando bajamos a campo, este empadronador y encuentra un colegio, lo que va a hacer es empadronar y tomar nota de que existe un colegio en campo, en la manzana G, lote 1. Entonces, después del proceso de revisión y calificación, se le va a otorgar a ese colegio, al MINEDU, un título de afectación en uso. Un título de afectación en uso. No un título de propiedad, sino un título de afectación en uso, donde el colegio, el centro educativo, el ministerio sea el titular del uso del predio y el titular del predio va a ser la SBN. Se entrega un solo título que es de afectación y automáticamente se cambia la titularidad a favor de la SBN. Deja de ser COFOPRI y deja de ser la municipalidad titular del predio, porque es asumido eso por la SBN, encontrándose dentro de un proceso de formalización. Pero en otros casos, cuando vamos a campo y empadronamos, hay situaciones donde la persona no presenta documentos de posesión, sino me presenta una escritura pública, una hijuela, un testamento, una sentencia judicial, un título verde u otro documento que acredita propiedad extrarregistral, no inscrita. Entonces, en esos casos, cuando la persona me presente un documento extrarregistral de propiedad, ya no le puedo dar un título de propiedad, le voy a dar un título de saneamiento de propiedad, que es un documento totalmente diferente. Le doy un título de saneamiento de propiedad. Entonces, ese título de saneamiento de propiedad reconoce un derecho extrarregistral que se le está dando para que esa persona, pues, tenga una condición totalmente diferente a aquella que recibió un título de propiedad. Porque sabemos que los títulos de propiedad tienen una condición resolutoria. Los títulos entregados por las entidades formalizadoras establece que el titular que recibe el lote tiene que estar 5 años en posesión del mismo, no lo puede transferir.
Si lo transfiere, lo que va a pasar es de que ese predio regrese a la entidad formalizadora. Entonces, es importante que conserve el predio por 5 años para que después se libere, se levante la carga y pueda transferirlo si lo desea. Pero en el caso de título de saneamiento de propiedad, no, porque es una propiedad reconocida. Entonces ya no se aplica la regla de esta sanción o este proceso, esta anotación de reversión. Y esa es una diferencia sustancial en el procedimiento. Por ejemplo, ya en la práctica, si ustedes son calificadores, van a ser empadronadores, van a tener en cuenta las reglas siguientes que voy a expresar. Es decir, vamos a entrar como si fuéramos personal de una municipalidad a realizar un proceso de empadronamiento y calificación a la vez. Y vamos a ver qué le corresponde a cada uno de los documentos que hemos visto. De estos documentos que hemos visto, qué le corresponde a cada uno. Entonces entramos a un centro poblado, un asentamiento humano, ¿no? A una posesión informal. Y vamos al lote, a la manzana A, lote 1. Ahí tiene un código de predio, todos los predios están supuestamente a nombre de Cofopri, y vamos y tocamos la puerta en manzana A, lote 1. Y la persona, al momento de salir, me exhibe y me presenta una constancia de posesión. Una constancia de posesión. En consecuencia, ¿qué le tengo que entregar? Un título de propiedad. Me voy al lote 2, a la manzana lote 2, y la persona, al momento de salir, de entrevistarme con esta persona, me presenta una escritura pública de compra-venta. Consecuencia, lo que le tengo que entregar, en realidad, es un título de saneamiento de propiedad. Segundo caso. En el lote 3, manzana A, lote 3, la persona presenta una constancia de posesión. ¿Qué le debería entregar? Un título de propiedad. En el lote 4, manzana A, me exhibe una escritura pública de compra-venta. ¿Qué le tengo que entregar? Un título de saneamiento de propiedad. Y así vamos yendo por cada uno de los predios y vamos el caso de la manzana A, lote 6, que es muy importante. Y entonces vemos la casuística de la manzana A, lote 6, y como vemos en la presentación, indica de que al momento de salir la persona, indica al empadronador que tiene él una partida registrada de su lote, digamos de 300 metros. Entonces, ahí ya no le puedo entregar títulos, ya no le puedo entregar ni título de propiedad ni título de saneamiento, porque ya tiene un título inscrito en registros públicos. ¿Qué tengo que hacer? Hacer un cierre y traslado por migración, es decir, trasladar esa partida 15, 15, 16 del CIR al SAR y darle un código de predio que sería el nuevo código de predio P12, 13, 14, 20, donde se va a anotar el tema del traslado de información. ¿Ya? Entonces, esa es la modalidad que se aplica para cada una de las casuísticas presentadas. Ahora bien, en el caso de la manzana A, lote 8, ¿qué indica cuando vamos a campo? Tocamos la puerta y le preguntamos si tiene documentos de posesión. Y la persona me indica que no tiene documentos de posesión porque hubo un tema de riesgos, vino las lluvias y arrasaron con su casa. Y todos los documentos que tenían se perdieron por el tema de las lluvias. O hubo un incendio, se perdieron los documentos. En consecuencia, las personas que no tienen documentos, el ente formalizador que ha creado o implementado el tema de la famosa declaración jurada de vecinos, por la cual, preguntando a los vecinos si la persona cumple con los requisitos de posesión antes de un año, puede ser titulado si se le otorga un título de propiedad. Acá se aplica el tema de la declaración jurada de vecinos para efecto de formalización. Entonces, hemos terminado de titular, empadronar y titular a la manzana A y ahora vamos a pasar a la manzana C en amarillo y vamos a campo y encontramos un colegio. En ese caso ya hemos dicho, el colegio, si acredita de alguna manera posesión, automáticamente le vamos a dar un título de afectación en uso, un título de afectación en uso. Y la titularidad que aparece ahí de COFOPRI va a pasar a la SBN. Ese es el correlato. Título de afectación en uso a favor del Ministerio de Educación y titularidad cambia a favor del SBT. En el mismo caso se aplica en la manzana de lote 1 del parque. Se le titula el parque a la municipalidad y la titularidad de COFOPRI pasa a la SBN, igual que en el caso de la posta médica manzana E lote 1. Correcto. Después que hemos terminado equipamientos, pasamos nuevamente a otra manzana, la B, y se aplican las mismas reglas que hemos aplicado en la manzana A.
Como ven, la forma de titulación es diversa, no es una forma, no es que a todos les entregue títulos de propiedad o a todos le entregue título de afectación. Es la clasificación que se hace para cada uno de los lotes conforme a los documentos que presenten. Y cada casuística es totalmente diferenciada. En la práctica, en la forma práctica, cómo se lleva el tema de un empadronamiento o una verificación. Muy bien. Entonces, veremos acá el tema de la migración, cierre y traslado, que es de alguna manera esta parte que hemos visto acá cuando encontramos en la manzana A, lote 6, una partida registrada en el lote. Y también si vemos en la manzana B, en el caso de la manzana B, el lote 4, tenemos también la misma casuística, encontramos una partida registral del lote inscrito. Entonces, en esos casos, se realiza este proceso que se llama migración, cierre y traslado, que es una parte importante del proceso de formalización que permite de alguna manera eh, buscar correlacionar las áreas con respecto a los predios que se encuentran inscritos. Voy a poner un ejemplo para que más o menos lo entiendan. Si yo reviso en la manzana A, lote 6, correcto. Esa partida, digamos, el lote 6 físicamente en campo tiene 200 metros, pero en la partida registral dice 190 metros. ¿Qué inscribo? Voy a modificar el área de la partida registral de la 15, 15, 16 y le voy a colocar el área de 200 metros, que es el área física que tiene. Y ahora voy a hacer cierre e inmigración porque voy a esa partida 15, 15 y se va a transformar en un P 12, 13, 14, 20. En el otro caso de la manzana B, lote 4, tenemos una partida que es la 11, 12, 13. En esa partida, el área registral es 210 y en campo tenemos 200 metros. Entonces va a disminuir su área. Va a disminuir. Entonces le voy a dar 200 metros. Doctor, pero tenía 210. Sí, pero como estoy haciendo saneamiento, le voy a tener de dar el área que ocupa actualmente. Eso se llama cierre y migración. Cierre y migración. Estoy haciendo un cierre y migración de traslado de información. Entonces, ese es el procedimiento que se realiza en predios que están inscritos al interior de los centros poblados porque es parte del procedimiento matriz de saneamiento físico legal. Entonces, por ejemplo, tenemos esta partida, es decir, tengo un asentamiento humano primero. Lo he definido con un perímetro, lo que ven en el color morado, he definido el perímetro de este, digamos, asentamiento humano, ¿no? Y dentro de este asentamiento humano, todos los que ven, los lotes que están ahí, ven, tienen posesión, son poseedores del lote. Tendrán un recibo de luz, recibo de agua, teléfono, partida de nacimiento, matrimonio, pero resulta de que en el momento de la bajada a campo hemos descubierto que hay una partida registral, la 342512, que está inscrito en registros públicos, y que en la partida figura que esa manzana lote 10 de 200 metros tiene un titular, José Torres Paz. Esta persona ya es propietaria, entonces, pero resulta que en campo el lote tiene 205 metros, que difiere de la partida registral. Entonces, lo que voy a hacer es un cierre y traslado y migración de esta partida de la 342512 que se va a transformar en otro código de predio. Voy a hacer una migración y traslado y le voy a dar el área actual, el área que físicamente ocupa en campo. Eso es el traslado y cierre y traslado por migración, que se realiza en los procedimientos de formalización como parte del proceso de formalización general. Entonces, eso es lo que vamos a realizar en un proceso de saneamiento que estamos realizando. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que al momento de realizar el plano, porque este es una imagen satelital, entonces tenemos que hacer un levantamiento topográfico de la información y plasmarla en una planimetría actual que ingresa al registro de la propiedad. Primero el plano perimétrico que hemos dicho, que es el color morado, y después el plano de trazado de utilización que está en rojo, ¿no? Pero lo importante es que este plano refleja un lote que se encuentra inscrito, el lote de una partida, la manzana A, lote 10, cuya partida es 342512, que es la partida registral de 200 metros. Entonces, esa partida se encuentra en el SIR, en el Sistema de Información Registral. Y lo que vamos a hacer es
Cuando hagamos saneamiento, vamos a trasladar esa partida del CIR y la vamos a trasladar al SAR y le vamos a cambiar de numeración. Ya no va a ser la 342512, sino va a ser el nuevo código P0 34 35 32 34. Eso se llama cierre de la partida y migración a la nueva partida. Los datos que estén en la partida original 342512 se van a trasladar a la nueva partida P0 34 35 32 34. Es el otro elemento que estamos viendo. En la partida original decía 200 metros, en la nueva partida va a decir 205.20 metros. Del mismo titular, sí, José Torres Paz, José Torres Paz. Eso, señores, se llama cierre traslado por migración cuando se hace saneamiento físico legal. En la parte práctica, esta es la parte matriz donde interviene el abogado y el técnico para realizar este levantamiento de información, hacer el correlato, hacer lo que se llama la consistencia y el abogado elaborar la resolución. Por supuesto que en la resolución tiene que plasmarse esta nueva denominación de que la partida del CIR se correlaciona con la nueva partida para llevarse toda la información registral y generar justamente un nuevo asiento registral que genere la nueva historia registral de ese predio, ¿no? A esa persona, a este señor José Torres Sánchez, no lo voy a titular. Ya está titulado, ya tiene una partida. A los demás le emito su título de propiedad o título de saneamiento. Para este señor ya tiene una partida, ya no necesita título de propiedad, lo que necesita es actualizar su parte planimétrica, que la estamos haciendo a través de este cierre por migración. Y es el procedimiento que se aplica en todo el caso de centros poblados, todo lo que es los procedimientos especiales. Casi esta misma lógica va de la mano con un procedimiento también que se llama procedimiento de saneamiento catastral y registral, que se realiza ante SUNAR. Pero ese procedimiento es un procedimiento a pedido de parte, por supuesto es oneroso, hay un costo que hay que pagar, y ahí también se hace más o menos el mismo filtro. No cambia de número, es decir, la partida conserva la misma numeración. Lo único que varía es el área, ¿no? Es como si fuera una rectificación, pero ese procedimiento se llama procedimiento de saneamiento catastral y registral que se realiza ante el registro de la propiedad, ¿no? Como parte del procedimiento. Entonces, como vemos, estos son procedimientos ya regulados, establecidos dentro de la temática del tema de la formalización, como parte práctica. Estamos viendo la teoría que revisamos en la ley de formalización, en la 803, en el Reglamento Supremo 013 99 MTC, en las normas de formalización en general, en la 006-2006 vivienda, se trasladan a aplicarse prácticamente en estas casuísticas. Es decir, esta es la aplicación práctica de todo lo que está en teoría para aplicarlo y llevarlo al registro de la propiedad, como parte justamente de este conocimiento práctico que ustedes ven. Lo demás, como le digo, es un tema teórico, podemos presentar definiciones, ¿no? ¿Qué es COFOPRI? ¿Cuál es el alcance? ¿Qué es una partida? Pero tenemos que llevarlo siempre esto a la práctica, cómo ingresa al registro, cómo se inscribe y cuál es lo que genera, cuáles son los productos finales que se generan al final en el proceso de formalización. Entonces, cierre y traslado, digamos, para terminar la idea, surge como consecuencia del levantamiento de un plano. Y en este plano podemos encontrar, como ven ahí, una partida registral en el CIR. Esta partida registral que tiene ese formato que todos lo han visto cuando se emite una información registral, esta información aparece en el registro de la propiedad, ¿no? En el registro en el registro de predios. Esta partida que contiene datos técnicos. Entonces, al momento de hacer un cierre por migración, toda esta información lo que va a hacer se va a trasladar al nuevo código de predio, que es el formato de abajo, el certificado literal, que es el famoso SAR. Miren la diferencia, hay una diferencia marcada entre documentos, unas son del CIR y otras del SAR, ¿no? Por supuesto los formatos cambian, pero ahí va a haber una diferencia marcada en el famoso código de predio, que está en la parte central, ¿no? El famoso código de predio. Y esto es de alguna manera el famoso cierre y traslado que se hace en los procedimientos de formalización de posesiones informales, que son parte de alguna manera de la acción directa que tiene que realizar el técnico y el abogado que realiza procesos de formalización en las municipalidades para poder enlazar esta información ya registrada que tiene un título de propiedad y llevarlas de alguna manera al registro de predios como parte de su trabajo. Y este de alguna manera uno de los aspectos importantes del trabajo técnico legal y que se contempla y que se plasma
en las resoluciones administrativas que se remiten al registro de predios, ¿no? Para su inscripción. Muy bien. Para cerrar, la idea general de todo este proceso de formalización que realizan los entes formalizadores, debemos entender que estas casuísticas presentadas no son las únicas, son las principales. Y las casuísticas van a estar de alguna manera reflejadas justamente en cada uno de los casos que se presentan, especialmente en situaciones donde existe el tema de duplicidades registrales, que es la mayor casuística que se presenta y que ya en la clase que se va a dictar ya en forma específica, ya para cada uno de los procedimientos, se va a explicar estos temas de la duplicidad que increpan o que infieren o que repercuten sobre el proceso de formalización misma. Entonces, esta parte, de alguna manera, son los principios básicos para el tema de la formalización, pero que quede entendido de que la problemática va más allá de estos principios básicos, de que pueden presentarse situaciones donde un predio se encuentre ya no en parte de una posesión, una propiedad privada, en parte de una comunidad campesina, sino superpuestos unos con otros. Es decir, una comunidad campesina superpuesta sobre una propiedad privada y esta a su vez superpuesta sobre un terreno estatal. Entonces, ahí se tienen que aplicar ya procedimientos mucho más definidos, mucho más finos, para lograr un saneamiento físico legal, tomar decisiones y que todas estas problemáticas necesariamente tienen que estar plasmadas en una base gráfica de propiedades de la institución o de la entidad privada que permita tomar decisiones en el proceso de formalización para poder llevar adelante justamente el objetivo de poder inscribir nuestro derecho o regularizar el derecho a nuestro cliente o patrocinado, donde estas técnicas ayudan mucho a esta finalidad. Muy bien, señores. Hasta acá hemos terminado la parte práctica, hemos llegado a la hora y los dejo con los organizadores del evento. Muchas gracias a todos, muy agradecido.